Hola niños, ¿cómo están? Aquí les traigo un resumen para ver si hay algunos niños no entendieron algunas cosas porque estaba un poquito complicado sobre la unidad número 1, grandes batallas de cada día. Recuerda, las primeras clases nosotros hablamos sobre héroes reales o fantásticos, así como Superman, fantástico, y también reales, ya o supuestamente reales porque todavía no se comprueban, los que a continuación vemos. Hércules y Aquiles, que son unos héroes de la época clásica. El Cid, de la época medieval, de los caballeros. Ahí recordamos a Pepito, ¿cierto?, representando a Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, vasallo del rey Alfonso, quien lo desterró de Castilla. También, aunque no lo crean, también podemos hablar, no mucho hablamos sobre estos héroes que están en Chile, ¿cierto?, hace mucho tiempo, y que lo conocemos con los nombres de Caupolicán y Lautaro, ¿ya? Ellos también son grandes héroes, pero de la época de la conquista. Pasando a otra clase, recordamos un mito llamado la manzana de la discordia. Bueno, la manzana de la discordia, ustedes recordarán que en una fiesta de bodas, ¿cierto?, donde Tetis y Peleo, ellos estaban dando una gran boda y invitaron a mucha gente, ¿ya? Pero no así a una diosa, Eris. La diosa que no había sido invitada trajo una manzana de oro y la arroja a la mesa, y la manzana decía: es para la más bella de las diosas. Ah, Palas, Eras y Afrodita, que eran unas diosas muy lindas, pensaron que eran ellas y quisieron tomar la manzana, pero Zeus se dio cuenta que había una discordia entre ellas. Así que les dijo que escogieran a un juez y que él determinara quién era la más bella. Entonces eligieron al más hermoso de los mortales, mm, al príncipe Paris. Bueno, el príncipe Paris, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, el príncipe Paris, cuando las vio a las tres, no sabía qué hacer, pero se puso a escuchar qué le ofrecía cada una. ¿Cierto? Una le ofrecía sabiduría, la otra le ofrecía grandes cosas, pero Afrodita le ofrecía una mujer muy bella que era Helena. ¿Recuerda? Bueno, Helena de Troya. Helena, ya, ella le ofreció a París una hermosa mujer. Entonces, no dudó y escogió a la diosa Afrodita, la más bella, porque le había prometido una mujer, ¿cierto?, hermosa. Esta mujer se llamaba Helena. Helena, hija del dios Zeus. Un día, ya cuando su esposo, porque ella era casada, Menelao, salió a la guerra, entonces ella se enamora con París, ¿ya? Y cómplices los dos, salen de España yendo a Troya. Cuando regresa su esposo Menelao, se da cuenta de todo y llama a sus jefes griegos, sus compañeros, para ir a Troya a recobrar a Helena, ¿cierto? Y castigar a París. Bueno, ustedes se acuerdan que así comienza la guerra llamada Guerra de Troya, que está en el libro de la Ilíada. Bueno, entonces yo recuerdo bien ahí, vamos a recordar, que todos fueron jueces. Tenían que ustedes tomar el lugar de un juez y decir a quién le daban la manzana, a una o a la otra, y daban razones. Allí ustedes tenían que aprender, ¿cierto?, a dar un juicio. También tenían que aprender a dar razones por qué los daban. Y me gustó mucho porque la mayoría optó por la diosa, ¿cierto?, que entregaba la sabiduría. Y pensaban que París no fue muy inteligente a elegir a Afrodita. Muy bien. Pasamos nuevamente a otra clase, ¿ya? Que es la guerra de Troya, ¿ya? Ustedes saben que de Grecia vienen muchos, ¿cierto?,
expresiones. Y primero vimos eso, vimos a un audiovisual donde nosotros podíamos evaluarlos. Ya entre las expresiones que nosotros pudimos ver estaba el talón de Aquiles, ser la manzana de la discordia, abrir la caja de Pandora y también abandonarse en los brazos de Morfeo. ¿De dónde vienen todas esas expresiones? Pudimos comprobar que todas vienen de Grecia. Algunos no sabían sus orígenes, ¿ya? Pero en el libro de Aptus espero que hayan leído los orígenes de cada uno. Sobre todo el talón de Aquiles. ¿Lo recuerdan? Bien. Luego pasamos al audiovisual de la guerra de Troya. ¿Ven ese caballo allí? Esta fue la última parte de la guerra de Troya, ya contado en la Ilíada por este hombre llamado Homero. ¿Ya? La guerra de Troya, que es una guerra entre dos pueblos enemigos, ¿cierto? Era recitada en forma de poema. Durante 10 años sucedió todo esto. Cuenta que París rapta a Helena, la más bella, esposa de Menelao, ya lo habíamos contado, ¿cierto? Y también que era hermano de otro rey que llamaba Agamenón. Así se inició esta larga guerra de casi 10 años, donde se hicieron legendarios los personajes como Aquiles, ¿cierto? Combatiendo también Héctor, valientes los dos, por el honor de su pueblo. También recordamos a Ulises, que fue el famoso a quien se le ocurrió esta idea del caballo para vencer a los troyanos. Y ustedes ya saben el fin. Saben que este caballo entra a Troya, ¿cierto? Como un regalo, y los troyanos ni siquiera se dieron cuenta. Y en la noche los soldados salieron de allí y atacaron a Troya y vencieron. Inteligentes, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros aprendimos aquí muchas cosas, ¿ya? Nosotros aprendimos a evaluar, enjuiciar un audiovisual, ¿cierto? Dijimos que lo que pensábamos, ¿ya? Si era realmente real todo o no era real, ¿ya? Pudimos conocer a los grandes personajes que aparecían allí, que eran muchos, muchos, muchos. Habían dioses, ¿cierto? Que peleaban, que se entrelazaban también con lo que sucedía con los humanos, ya los héroes, los grandes héroes. Después de conocer la historia que estaba escrita por Homero, y después, ¿cierto?, de pensar que si era real o no era real, nosotros pasamos a otra clase. ¿Ya se acuerdan? El canto número 1 de la Ilíada. Bueno, todo lo que conté anteriormente está en la Ilíada, escrita por Homero, supuestamente, porque todavía no sabemos a ciencia cierta si fue escrita por Homero o no fue escrita por Homero. Pero así lo está estipulado en la historia, ¿cierto?, de la literatura de Grecia. Bueno, ¿ya? ¿Recuerdan los personajes que aparecen aquí? Por ejemplo, Aquiles, Patroclo, Agamenón, Paris, Héctor y muchos más. Y todos los dioses que intervenían, por ejemplo, Zeus, Hera, Tetis, Atenea. La batalla, la venganza, el amor, la soberbia y los gastos de mujeres, tanta cosa. Todo esto en la literatura, ¿cierto?, llamada la Ilíada. Acá tenemos a Agamenón, que era un rey, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de los dioses, por ejemplo, Zeus con su esposa Hera, que también intervino mucho en las disputas que tenían los humanos. Luego pasamos a una interesante clase de otro héroe, pero ya este es del tiempo medieval, como lo habíamos dicho, llamado el Cid. ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo, un resumen del Cid. Dice, Rodrigo Díaz, conocido como el Cid, fue, ¿cierto?, desterrado de Castilla por el rey Alfonso
secto, ¿ya? A su familia los dejó en un mercadero. Y así, ¿cierto? Nosotros debemos recordar que en esta época, ¿cierto? En la clase 8, 9 y 10, nosotros pudimos ver donde el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador de Castilla, es desterrado por el rey Alfonso, y este, yéndose con sus más fieles, logra la gloria en muchas batallas, dejando así a doña Jimena, su esposa, a sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol, las cuales después, por la codicia de los de Carrión, son maltratadas, ya que eran sus esposas, y su padre, el Cid, haciendo justicia y pidiendo al rey, que ya había ganado su confianza, las casa con mejores hombres, reyes de España, los de Navarra y Aragón. Bueno, esta última, ¿cierto?, lectura o tarea que vimos sobre el Cid también nos relata sobre la literatura, sobre las epopeyas y las batallas que van surgiendo en los antiguos tiempos, ¿ya? Vamos a llegar a una conclusión y vamos a recordar que en todo esto nosotros tuvimos una comprensión de párrafos, describimos a los personajes, los relacionamos, evaluamos textos, ¿ya? También tuvimos vocabulario en el cual pudimos buscar, ¿cierto? Y también pudimos formular preguntas. Todo esto hemos aprendido, todo esto, ¿cierto? Lo hemos visto en la unidad de batallas, ¿cierto? De cada día. Yo espero, de todo corazón, que hayan podido entender un poquito más sobre la literatura, sobre los mitos de Grecia y también hasta ahora, ¿cierto?, los mitos que tenemos. Muchos vienen desde la antigüedad, otros los hemos inventado nosotros, ¿ya? Lo importante aquí es que usted, leyendo todo esto, haya hecho alguna relación, ¿cierto?, de lo antiguo con lo actual. Es verdad que el concepto de héroe, ¿cierto?, que tenían antes los griegos, con el concepto en nuestra actualidad de un héroe puede ser diferente. Y ustedes lo dijeron en sus tareas, ¿ya? Es muy diferente. Ahora, un héroe no tiene que tener solamente espada, escudos, ser fuerte. Un héroe, ¿cierto?, es aquella persona que busca el bien para otros y a veces se sacrifica. Nosotros tenemos un héroe, un gran héroe. Ya lo conocen, nuestro Dios. Yo espero que en esta clase, en estas clases de las batallas, ¿cierto?, del Cid, de Aquiles, de los indígenas de nuestro país, Caupolicán, Lautaro, todo esto nos dé, ¿cierto?, una gran enseñanza donde nosotros podamos rescatar que todas estas personas, ficticias o no ficticias, buscan el bien de los demás. Espero que tú seas un héroe también, ¿ya? Y que aparte de aprender la literatura, ¿cierto?, de las epopeyas, también hayas aprendido a ser un héroe, también hayas aprendido a comprender un poquito más la literatura antigua, porque lo hiciste en los párrafos, ya cuando tú pudiste resumir o buscar la idea principal, cuando describiste los personajes, cuando hiciste la relación entre unos y otros y clasificaste quiénes eran de Troya y quiénes eran, ¿cierto?, de Grecia, cuando pudiste dar un juicio sobre algo que no estabas de acuerdo, cuando buscaste las palabras que no entendías, cuando formulaste preguntas después de leer. Te felicito, espero que estas epopeyas te hayan servido y un besito, que Dios te bendiga, espero te sirva este resumen. Adiós.